importante es cuando se cruzan ese camino desierto, Felipe y el etíope, ¿no? Entonces en el 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces se ve que se encontraron, pero el Espíritu le dijo, es ese carro, acércate, que con él es con quien tenés que hablar, ¿no? Y saben que estuve mirando cómo eran los carros de esa época y eso. Y había unos carros tipo, ¿vieron cuando en las películas muestran el Coliseo, que están parados sobre un carrito, que es medio así redondito, y un caballo? Bueno, había unos que eran tirados por caballo, pero que las personas iban sentadas, tenían lugar casi siempre para 2 personas atrás. Y después había otros que yo me imagino que era el que tenía el etíope, porque no era cualquier persona el etíope. Ahora vamos a ver, ¿no? Había unos carros que eran grandes, así como cuadrados, planos, eran planos. Entonces arriba, con almohadones, todo el equipaje y todo, iban cómodamente sentados, ¿no? Las personas que tenían dinero, y eso tenía como un techito, como un gazebo. Entonces ellos iban cómodos ahí por el medio del desierto, porque tenían sombra también. Pero imagínense que este hombre estaba leyendo Isaías. ¿A dónde iban a leer las personas? Iban al templo, porque ahí es donde tenían la palabra de Dios. Pero él tenía una porción de la Biblia. Él tenía un libro, estaba leyendo Isaías. O sea que primero que tendría dinero por haberlo conseguido, ¿no? Y lo tenía en su posesión. Así que bueno, eso también, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y dice el versículo 30, que bueno, que Felipe, acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. Entonces cuando Felipe se acerca a una distancia tan cercana que escuchó que venía leyendo en voz alta, se ve, ¿no? Y escuchó que leía justamente Isaías y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Fíjense que yo pensaba que le podría haber dicho cualquier cosa, porque imagínate que vas por el camino y viene alguien y te dice así, ¿qué lees lo que estás leyendo? ¿Vos lo entendés? Capaz que le podríamos contestar cualquier cosa, pero él no le contestó así, sino que dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me está enseñando? Y de alguna manera entendió que Felipe tenía la respuesta a sus preguntas, porque le dijo, subí, ¿no? Y subió Felipe con él. Y en el 32 dice... Bueno, y en 31 dice, y le rogó, o sea, le dijo, por favor, subí, ¿no? Y en la 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Justamente estaba leyendo un pasaje que hablaba, todo esto estaba en carne viva en Jerusalén, porque Jesús había muerto de la manera que había muerto, justamente como lo profetizaba Isaías, ¿no? Entonces que quizás él también había escuchado y venía leyendo esto y no encontraba respuestas, ¿no? Y él tenía esa pregunta, ¿de quién está hablando esto que estoy leyendo? Y entonces ahí vemos cómo le contesta Felipe, ¿no? En el 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y de acá podemos sacar 2 cosas, ¿no? Que dice que Felipe tuvo una acción, abrió su boca. Porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces, que yo sentía como que le tenía que hablar a una persona, pero no me animaba. O en el colectivo, o en cualquier lugar, en cualquier situación. Y capaz que Dios nos puso ahí justamente para que abramos nuestra boca. Y el Espíritu, nos dejemos utilizar y el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Entonces muchas veces, así como Felipe, solamente tenemos que estar dispuestos, ¿no? Y otra cosa que dice es que comenzando desde esta escritura, o sea, no empezó desde otro lugar, porque esta persona tenía una duda puntual, tenía una inquietud. Y a veces nosotros, no sé también si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que he querido explicar con mis propias palabras o que he querido poner en orden las cosas y no le contesto puntualmente lo que la persona quiere saber, ¿no? O le digo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ahora vos tendrías que aprender esto y aquello. Y algo que he aprendido es que cuando una persona
tiene una duda, quiere esa respuesta. Y saben que nuestro cerebro actúa de una manera en la que necesita cerrar. Entonces, si nosotros no le contestamos eso, primero que no se va a concentrar en otra cosa, porque él va a estar pensando en eso que quiere saber. Y además que si no obtiene ninguna respuesta de nosotros, o la va a ir a buscar a otro lado, va a seguir buscando porque necesita cerrar eso que le provocó inquietud, o tal vez, bueno, la persona puede ir a buscar a otro lado o va a quedar confundida. Entonces nosotros lo que necesitamos es darles nosotros la respuesta en ese momento, aunque sea algo, digamos, liviano para la persona en el momento, ¿no? Porque a veces uno no puede ir con toda la artillería, pero algo que le dé una respuesta a eso que está preguntando. Y después sí, porque él empezó desde ahí, pero después siguió Felipe, le dio toda una explicación, ¿no? Es que le dio toda la explicación necesaria para que él pueda realmente ser bautizado después, ¿no? Y en el 36 dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense que en ese transcurso que ellos fueron juntos, él ya había aprendido lo suficiente, o sea, ya él tenía conocimiento, porque vamos a empezar por eso, que él ya tenía un conocimiento, porque del hecho que fue a adorar a Jerusalén, que tenía parte de la escritura consigo y que la estaba leyendo, más lo que le explicó Felipe, él ya ahí estaba listo para tomar una decisión y no dudó. Entonces llegaron a ese lugar donde había agua y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Acá hay agua, ¿qué me hace falta? Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces ahí Felipe habla de la fe, ¿no? Si realmente crees de todo corazón, podés bautizarte. Dice, y él respondiendo dijo, algo que realmente es tremendo lo que dijo. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este etíope de la tierra de por allá, lejísimo, dijo ahí, hizo una declaración, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él realmente ya estaba convencido, la palabra de Dios lo había transformado, porque estuvo dispuesto a dejarse enseñar también, ¿no? Y entonces ahí pasó algo grandioso. Dice, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Y bueno, después habla de que Felipe aparece en otro lado, pero fíjense que Felipe desapareció de su vista. Y muchas veces nosotros nos fijamos en la persona. Y él no, él estaba tan gozoso por lo que había aprendido, por la transformación que había sucedido en él, que Felipe desapareció y él siguió gozoso su camino. No dijo, uy, ¿dónde está este hombre? Uy, ¿cómo? Yo quiero preguntarle más cosas, nada. Y Dios tenía un propósito con ese hombre. Lo mismo que pasó con la mujer samaritana. Tenía un propósito que lo trascendía, porque ¿cómo piensan que la gente de la zona de Etiopía conoció a Jesús? Por este hombre, un hombre que ni era del pueblo de Dios, pero que supo escuchar, que entendió, que en algún momento ahí, no sabemos cómo él encontró esa escritura de Isaías, o cómo él dijo, bueno, voy a adorar al templo. Ya tenía una decisión medio tomada, porque él había ido a adorar al templo, dice. No es que había ido a curiosear ni nada. Ya él había ido a adorar. Entonces eso es importante. Vamos a ver qué otras lecciones podemos sacar de esto que leímos, ¿no? Bueno, algunas cositas que son como comunes a todos los seres humanos. Una es el anhelo innato de transformación y significado de la vida. Todos los seres humanos queremos darle un significado a nuestra vida. Es algo que viene con nosotros. Nada más que cuando uno está errado, busca por otros lugares, ¿no? Un poco como hablábamos en la lección. Pero eso viene con nosotros. Uno está en esa búsqueda constante. Hasta el que dice que no cree en nada y que es ateo, necesita darle un sentido a su vida. Aunque sea diciendo no creo en nada, pero necesita que su vida tenga un sentido, ¿no? Y dice acá la hermana White, dice, es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Dios va a hacer todo lo posible, así como hizo en este caso, de cruzar a estas dos personas, para que ese anhelo que hay en nuestro corazón o el de las personas que están afuera sea satisfecho. Él va a hacer todo lo posible. Entonces también ahí volvemos a lo anterior, ¿no? Nosotros tenemos que abrir la boca porque capaz que Dios nos pone adelante de otra persona y estamos ahí para satisfacer, justamente para ayudar a que esta persona encuentre lo que necesita
o sacie su sed, digamos, en el lugar correcto, y bueno, tenemos que abrir nuestras bocas. Y dice que la disposición a aprender nos lleva muchas veces a Dios nos da una respuesta. Siempre no, Él no nos va a dejar sin responder. Y bueno, que es importante el reconocimiento de nuestra necesidad, como hizo este hombre. Imagínense que él era un funcionario, que podía dar órdenes, que había mucha gente que estaba bajo él, porque estaba la reina y era él. Y sin embargo tuvo la humildad de decir, necesito que me enseñes, te ruego que me enseñes, te ruego que subas a mi carro y me digas esto que yo necesito saber. Y entonces dice que Dios siempre en respuesta a la búsqueda sincera va a enviar a alguien. Entonces tenemos que estar siempre atentos porque quizás esa persona que envía es a nosotros, ¿no? Bueno, otra de las cosas que podemos ver, aprender es que todos los seres humanos también buscan como una transformación en sus vidas. Siempre queremos como ir hacia algo mejor, ¿no? Y dice también, aquí nos dice que cuando todos nosotros tenemos preguntas y buscamos respuestas que solo pueden encontrarse en una relación directa con Dios, ¿no? Hay respuestas que no las vamos a encontrar en otro lado, a nuestras preguntas. Y acá justamente Felipe lo guió a la respuesta que necesitaba, que estaba en Cristo. Le presentó a Cristo y le dijo, a partir de Cristo, todo lo que necesitaba saber. Y justamente, ¿a quién le presentó? Le presentó a Jesús. Y acá habla justamente de una partecita del bautismo, que está en la conducción del niño, esta frase. Dice, el bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Y acá este hombre parece que realmente lo entendió, por eso cuando vio un poco de agua dijo, sí, necesito, ¿no? Ya entendí cómo debo cambiar y